Historia de la filosofía, por Giovanni Fornero. Volumen 4, 35, parte octava. La filosofía contemporánea. Tomo 1, capítulo 2. La Escuela de Frankfurt, 899. Adorno, la dialéctica negativa y el deber de la cultura después de Auschwitz. Contra el engaño idealístico de la filosofía, contra el círculo mágico de la filosofía de la identidad, contra el saber del objeto que se revele como una estafa, puesto que este saber ya no es en modo alguno saber del objeto, sino teología de una formulada absolutamente, contra la barbarie arcaica por la cual el sujeto ávido no es capaz de amar lo extraño, lo que es diferente, contra el deseo del ingerir y del perseguir, Adorno pretende hacer valer el principio antisistemático de la separación entre sujeto y objeto, entre concepto y cosa, racional y real, teoría y praxis, etc. Principio que se identifique con la misma dialéctica negativa, entendida como conciencia consiguiente a la no identidad. Esto es, como un tipo de filosofía que, aunque partiendo de Hegel, llega antihegelianamente a reconocer como su tarea peculiar el perseguir la inadecuación de pensamiento y la cosa. Si bien habiendo sabido introducir en la filosofía aquella sal dialéctica y aquel elemento irritante que es la contradicción, considerada no como un error subjetivo o una metafísica enloquecida, sino como la estructura misma del objeto, Hegel se ha equivocado al reducirla a simple momento de paso de una síntesis final conciliadora. La negación de la negación sería de nuevo identidad, ceguera renovada, proyección de la lógica deductiva. El concepto adorniano de una dialéctica sin síntesis hace pensar en el hombre de Kierkegaard, del cual él ya se había ocupado en su primer libro, Kierkegaard y la construcción de lo estético, 1933, presentándolo como el teórico de una ontología subjetivístico desesperada, constreñida a buscar la salida en una trascendencia liquidadora del sujeto mismo. Ontología que, sociológicamente hablando, presentaría señas típicas de la individualidad pequeño burguesa. Este retrato polémico no excluye, sin embargo, como ha hecho notar Cario Petazzi, que una de las raíces de la revisión adorniana de la dialéctica resida precisamente en el autor de Out. Como la kierkegaardiana, también la dialéctica adorniana no conoce síntesis, mediación, conciliación, sino que es esencialmente diádica. Como Kierkegaard, Adorno ya no puede creer hegelianamente en la acontecida conciliación de la realidad, en la presencia de la síntesis. El reconocimiento de la realidad insuprimible, de la contradicción y de lo no idéntico, aleja la dialéctica negativa de las tendencias devoradoras de la gnoseología idealística y de las pretensiones asimiladoras del sistema. La filosofía tradicional cree conocer lo diferente, haciéndose lo parecido, cuando así solo se conoce a sí misma. La idea de una filosofía transformada será penetrar lo parecido, determinándolo como lo propiamente diferente. La admisión de la no ingeribilidad subjetiva del sujeto, irreductible a toda prevaricación del yo pienso, y la conciencia de que el concepto, más allá de toda impostatización idealística suya, vive solo en relación con un no idéntico dado en la sensación. Funda también, según Adorno, la verdad del materialismo. Con el paso a la primacía del objeto, la dialéctica se vuelve materialística. En efecto, el objeto se revela a la larga como una simple máscara terminológica viciada de gnoseologismo, para aludir a la materia y a lo material. Incluso si la dialéctica materialística de Adorno, en cuanto negativa, resulta estar bien lejos de las construcciones sistemáticas y dogmáticas del materialismo tradicional y del soviético. Esta primacía materialística del objeto, destruyendo la pretensión idealista de una deducción a priori de la realidad, comporta también un mayor respeto gnoseológico por todo aquello que es particular, histórico, cualitativo, etc., y un rechazo categórico del ideal de un método omnicomprensivo e inmutablemente igual a sí mismo,
esto es, que implique una nueva forma de violencia hacia el objeto. En otras palabras, Adorno niega la existencia de un método en sí. El conocimiento no posee principios formales establecidos de una vez para siempre, categorías predeterminadas, claves o heurísticas convenientes para todos los usos. O mejor, las poseería, pero debe guardarse de ellas. Sí, y esta es justamente la gnoseología de Adorno. Quiere evitar ser conocimiento de generalidades y abstracciones para ser en cambio conocimiento de particularidades comprendidas en el modo más adecuado posible. Comprobada la separación ineliminable entre concepto y cosa, cae el mito panlogístico del que la filosofía se ha nutrido desde siempre y del cual el idealismo ha representado la visión extrema. Mito que, a los ojos de Adorno, aparece ya completamente roto, como lo atestiguan las repetidas afirmaciones. La tesis de la racionalidad de lo real acaba siendo desmentida por la realidad. La razón se vuelve impotente para aferrar lo real, no por su propia impotencia, sino porque lo real no es razón. Tesis que para Adorno resultan dramáticamente verdaderas, sobre todo después de Auschwitz. El recuerdo de este emblemático lugar de sufrimiento asume, en efecto, en Adorno el doble valor. Inciso A, de una rememorización crítica, más allá de cualquier duradera amnesia y mala fe intelectual, del carácter delacerado e irracional de la civilización moderna. Inciso B, de una exasperada constatación de la quiebra de la cultura y de sus pretensiones plasmadoras y optimísticas. En extremo significativas son, a este propósito, algunas consideraciones finales a la dialéctica negativa, que, escritas poco antes de la muerte de su autor, pueden ser tomadas como verdadero y auténtico testamento espiritual de este filósofo, que tanto ha meditado sobre las barbaries de nuestro tiempo. Ella, la cultura, no puede tolerar el recuerdo de aquella parcela, porque es inconciliable con su concepto de sí misma. Ella aborrece el hedor, porque ella huele, porque su palacio está construido con mierda de perro, como reza un pasaje grandioso de Brecht. Años después de que fuera escrita tal frase, Auschwitz ha demostrado inconfutablemente el fracaso de la cultura. El hecho de que pudiera llegar a suceder en medio de toda la tradición de la filosofía, del arte y de las ciencias iluminísticas, dice, mucho más que ella, porque el espíritu no ha conseguido llegar a los hombres sin modificarlos. Toda la cultura después de Auschwitz, incluida la crítica contra ella, es basura. También la filosofía, después de Auschwitz, no puede ser ya la de antes, o sea, una visión sustancialmente justificadora de la realidad existente. Como lo es aún, por ejemplo, en dos experiencias de pensamiento sobre las que Adorno nunca ha dejado de reflexionar y con las que nunca ha cesado de polemizar: la fenomenología de Husserl y la ontología de Heidegger. En efecto, entre las muchas críticas dirigidas a Husserl y su descriptivismo fenomenológico, analíticamente discutidas sobre la metacrítica de la gnoseología, estudios sobre Husserl y las antinomias de la fenomenología, 1956, destaca la acusación de aceptación acrítica de la realidad y de sus no históricas estructuras esenciales. El ser de Heidegger, en su espectral trascendencia, es interpretado a su vez como una enésima forma de absolutización de lo inmanente y de ontologización de lo óntico. La trascendencia de Heidegger es la inmanencia absolutizada, endurecida contra su propio carácter de inmanencia. Tanto más cuanto la jerga heideggeriana, comenzando por ser y tiempo, no sería más que el giro utópico de un romanticismo agrario y precapitalista destinado a servir de grotesca cobertura ideológica de la vulgaridad concreta y filosóficamente digerible del mundo. En polémica contra todos los sistemas apologéticos y adulterativos de la realidad y en antítesis a cualquier opiácea fuga especulativa, Adorno afirma en cambio que la filosofía debe incitar a los individuos a poner remedio a lo negativo. Hitler impuso a los hombres, en el estado de su no libertad, un nuevo imperativo categórico:
organizar su forma de obrar y pensar de modo que Auschwitz no se repita, no suceda nada parecido. En otros términos, la convicción de que el mundo no es racional no exime de la lucha a fin de que lo sea. Si la razón no es sustancia o identidad ya dada, es sin embargo tarea y deber ser. Es ibris el hecho de que exista la identidad, que la cosa en sí corresponda a su concepto. Pero no se debería simplemente desechar el ideal. En el reproche de que la cosa no es idéntica al concepto, vive también la esperanza de que pueda volver a serlo. La eliminación de tal esperanza del pensamiento de Adorno comportaría pues un desconocimiento del mesianismo latente que está en la base de su obra, en la cual términos como socialismo y redención acaban significando la misma cosa. En efecto, no hay que olvidar que en el trasfondo de la doctrina adorniana de la sociedad se halla la tesis, rica en ascendencias hebraicas y románticas, de la ruptura de una armonía originaria y del ideal de su reencuentro dialéctico más allá de la odisea civilizadora de la historia. Este ideal de la reconciliación, que, dadas las premisas adornianas, no puede configurarse más que en los términos de un proceso indefinidamente abierto y nunca concluido, explica la gran importancia y actualidad que él, como Horkheimer, nunca ha dejado de atribuir a la filosofía. Tanto es así que si el último aforismo de Mínima Moralia sostiene que la filosofía, la cual solo podría justificarse a la vista de la desesperación, es el intento de considerar todas las cosas como se presentarían desde el punto de vista de la redención. La primera fase de la dialéctica negativa advierte: la filosofía, que un día pareció superada, se mantiene viva, porque ha faltado el momento de su realización.